noche estamos en la casa del director audiovisual y tenemos el placer de estar conversando con Marina Glesser. Gracias, Marina, por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar, entre otras cosas, de esta versión recuperada de Roma, la película de Adolfo Aristarain. Bueno, en principio, contame cómo fue que arribaste a este proyecto, cómo fue que llegaste a contactarte con Adolfo. Fue hace bastante tiempo, entonces tengo como el recuerdo un poco en plan más onírico, así que no, es un recuerdo medio sueño porque en ese momento creo que él había visto El Polaquito y me llamó directamente. En realidad hay una relación un poco familiar. Mi mamá estudiaba cine cuando era joven y fue segunda de dirección en varias películas, lo conocía bien. Tanto Altano de Sanso como Adolfo Aristarain. Entonces fui a una entrevista con Adolfo y me dio el guión y me dijo que quería que fuese Alicia, que en todas las películas de Adolfo hay una Alicia. Ay, mira, ese es un datazo, no lo habíamos pensado. Sí, Alicia es Cecilia Roth en Claro. Martin H. Y entonces era una Alicia de Aristarain, ¿no? Que siempre esos fetichismos de los directores son alucinantes y espectaculares. Está bueno. Y bueno, y me llegó Alicia y realmente lo primero que me pasó con el guión fue que estaba escrito por Adolfo y también por su guionista. Sí. Y bueno, y había unas descripciones muy específicas, ¿entendés? Sobre todo de las escenas sexuales que tenían. Alicia estaba muy enamorada del personaje de Juan Diego Botto y tenía las descripciones muy detalladas. Y entonces eso me impactó realmente. Me imagino. ¿Qué edad tenías vos en ese momento? 23. Claro. Bueno, está bien, no eras tan chica. No, pero tampoco era tan grande. Claro. La película era muy grande, eran muchas épocas. Claro. Y como atravesando la historia argentina y todo era en 35 milímetros. Claro. Luis María Alcaine, el director de fotografía. Claro. José María Alcaine. Y todo era espectacular. Y con súper actores además, rodeada. Sí, Botto, Sacristán era una grandísima experiencia. Yo venía de trabajar además con los Puenzo hijos, con los cuatro en realidad, con Sebastián, Lucía, Nico y Pepe, y veníamos de hacer un piloto para televisión con Franklin Caicedo. Bueno, y la verdad que los Puenzo estaban como maravillados que iba a trabajar con Aristarain, ¿entendés? Porque claro, es como en ese momento era muy importante el director con experiencia. Siento que ahora se perdió un poco eso y no importa muy bien, como pesa más quién produce una película que quién la dirige, ¿entendés? Sí, puede ser, sí. Como el cambio es un poco. En cambio, en ese momento los directores tenían peso propio, eran parte de una cultura, y más sobre todo del orden de lo que hacían, ¿no? De las películas. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Ensayaron, por ejemplo? Sí, ensayamos, lectura, ensayos. Me acuerdo de trabajar con Juan Diego particularmente, la relación y de irnos a comer y de hacernos bastante amigos. Y también es una película que hace mucha referencia a lo literario y entonces me puse a leer muchísimo. Todos los libros que se nombran en la película creo que los leí. ¿Los leíste? Sí. Y sobre todo las biografías apócrifas de Schwab, que Las vidas imaginarias, que es el libro que Alicia le regala. Te metiste en ese universo. Me metí en ese universo, sí, era interesante, ¿no? La época que retrataba, ir al cine a la Lugones, todo lo que atraviesa Alicia en ese momento era alucinante para interpretarlo. Me maravilló leer Roma. Realmente estaba muy bien escrito. Tampoco volví a recibir libros cinematográficos con esa precisión literaria, digamos, o que tuviesen anclaje en lo narrativo. Claro. No son más ahora de fórmula, ¿entendés? Sí, de tipo primer acto, segundo acto, el tercer acto, que por favor tenga tercer acto. Sí. Algo más de que esto tiene que tener punch y no sé qué. Roma es un guión extraordinario, no sé cómo explicarte, es una novela. Claro. ¿Y la experiencia anterior en El Polaquito con De Sanso? ¿Cómo? Porque fue una experiencia
súper importante para vos, ¿o no? Como muy definitoria de muchas cosas. Sí, creo que hay claramente un antes y un después en la vida de haber hecho el Polaquito. Descanso. Sí, por eso te pregunto, porque voy como tratando de hilar. Que lo vio. Claro. Sí, también recibir el guión del Polaquito fue un guión muy contundente que apenas lo recibí no podía parar de llorar cuando lo terminé, ¿entendés? Me llevó a un estado de conmoción total, y hacer el casting con Abel Ayala fue muy bueno. Creo que él me ayudó mucho a transformarme y ser la Pelu. Se lo agradezco todavía hoy. Y la verdad que también fue una experiencia así muy en carne viva, porque la Estación Constitución en ese momento era realmente alarmante. Claro. Yo ahí tenía 21, 22 y fue como un par de años antes de Roma. Pero en ese momento creo que estaba acostumbrada a que los niños tuviesen hambre, ¿entendés? Como algo de la costumbre de la gente en la calle, de una estación sucia, rota, fea, de la policía pegándole a los pobres, de la gente robando, como algo de la costumbre de la miseria. Sí, que se naturaliza. Sí, eso, algo de lo natural, que hoy por hoy diría no. De golpe se ve desde otra óptica y se cuestiona. Sí. Claro, ahora es otro. Sí. No sé si. No, eso está basado en un hecho real. No sé si un pibe aparece ahorcado, ¿entendés? En la estación. Sí. Sí, es duro. ¿Y cómo en ese caso y en este caso mucha entrega, escenas de intimidad, el cuerpo puesto al servicio de la desnudez y todo eso? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo viviste en ese momento, en esas dos películas en donde mucho compromiso entregaste todo eso? Claro. Tengo desnudos en ambas. En ese momento era bastante más impúdica que ahora, no tenía hijos. Cambia un montón. Cambia un montón. Me volví mucho más pudorosa claro. Con la madurez, digamos, con algo de la adultez, que en la adolescencia era más desfachatada y no me importaba nada. Podía ponerme en pelotas en cualquier lado que estaba todo bien. Claro. Pero igual, digo, en el Polaquito me costó menos ponerme porque solamente muestro la parte de arriba. Sí. En Roma tengo, fueron 48 horas de 13 horas de solo filmar escenas de sexo. Agotador. Creo que fue de los retos más complejos actoralmente, porque, bueno, era difícil actuar un orgasmo en primerísimo primer plano, ¿entendés? Sí, sobre todo si lo tenés que repetir tantas veces. Sí, ¿no? si lo tenés que repetir y si tenés esta relación que te digo que con el Vasco, un director al que adoro, amo, admiro, hice una transferencia, una relación tan fraternal, ¿entendés? Claro. Es como, y en ese momento también decía, uy, va a venir mi viejo a ver Roma y me va a ver en bolas. Y con Adolfo pasó un poco lo mismo. Yo creo que hay una versión más, como prohibida para menores, ¿entendés? En donde creo que él me dijo que hay una versión completa en donde está todo esa escena de sexo, y en la película original no está. Bueno, zafaste. Zafé de quedar tan expuesta. Claro. Pero claro, en el momento que él me llamó para contarme, me dijo... Internet, viste, yo siempre pienso, Internet y los hijos, viste, como Internet, el archivo en Internet para siempre, los niños que miran Internet, es como temas de actrices, que a te mí sepan me quedó, comprender. Sí, yo no hice Playboy por esa situación. Dije, algún día voy a tener hijos y no quiero que estén con sus compañeros de 15, esto mamá en bola, no sé qué. No. Bueno, si ven Roma, sí se me ve totalmente en bolas, pero en ese momento que Adolfo me llamó para hablar más de lo artístico, me llamó y yo quedé como que capaz lo había actuado mal. Ah, mira. ¿Entendés? Que no sé si, creo que no, pero te había bueno. Quedado como ese miedo. Y viste que los actores sufrimos edición. ¿Cómo sos vos cuando dirigís? Porque dirigiste cortos. ¿Cómo Dirigí 2 cortometrajes. Y cuando dirigís a otros actores, ¿qué sensación tenés? Digamos, ¿cómo haces uso de tus herramientas como actriz? Y lo que más me gusta de la dirección es dirigir actores. Claro.
me di cuenta de un montón de cosas que yo les daba caudal de seriedad o de solemnidad o de profundidad, que cuando pasé del otro lado a dirigir me di cuenta que eran cosas muy nimias que los actores sentimos y que no estamos tan en lo cierto en el momento de sentirlas, ¿entendés? Como que es una cosa muy primaria, como un sistema de defensa que me gusta mucho trabajar desde esos estados que los actores proponen. Claro. Los actores son hermosos. Son hermosos. Somos hermosos, pero tienen una capacidad de entrega emocional tan intensa y tan linda que es como tocar un instrumento, ¿viste? Tenés que tener mucho cuidado. Sí. Sí. Tener que tener cierta sutileza para aguantar las susceptibilidades. Sí. Pero del orden de lo que es el engranaje de poder armar un cuento y la cámara y la luz y todo, a mí lo que más me gusta es dirigir a los actores. Está bueno. Sí, me encanta. Sí, es un placer. Me encanta. Está buenísimo. Creo que eso sí me lo dio. Y está bueno otro. saber el mecanismo por el cual ellos están pasando, ¿no? A veces hay directores que son muy geniales, pero no conocen esa parte más artesanal de lo que un actor está tratando de generar en una escena, y poder saberlo y poder acompañar desde afuera es como muy placentero, es lindo. Muy, sobre todo confiando en que esa parte es como para mí un poco prioritaria, porque realmente podrías contar un cuento sin nada si un actor realmente lo imagina y te lo hace imaginar. Digo, tenemos esa capacidad. Claro. Y Totalmente. eso es confiar mucho en el actor y en el casting que elegís. También supongo que podés cometer errores y después podés salvar en la edición, en el doblaje. Podés cometer errores de un lado o del otro de cámara, digo, ¿no? Como que el error es parte del... Por supuesto, pero cuando vos sos actor y cometés un error, hay una persona que está pendiente de para dónde vas. Sí. Eso es muy lindo de actuar, que es interpretar o entender la cabeza de quien te dirige y meterte en su mundo para ser parte de su imaginario y de su propuesta, sí. Eso es hermoso. Bueno, un poco Las Vidas Imaginarias propone eso. Bueno, muchas gracias por esta charla, a Marina. Ustedes por la invitación. Muchas gracias. Vamos a invitar entonces al público a disfrutar de esta versión de Roma, la película de Adolfo Aristarain, como nunca la vieron.